Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentarles un estudio donde vamos a ver uno de los primeros milagros de Jesús resucitado en el libro de los Hechos. Vamos a ver que hay algo mejor que el dinero. ¿Qué es algo más importante que el dinero? Vamos a ver una experiencia inesperada que tuvieron Pedro y Juan, y vamos a ver cómo la aprovecharon con un necesitado y con el público. En los 4 evangelios, los evangelistas narran acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar antes de la cruz. Pero en el libro de los Hechos, Jesús habla, o mejor dicho, el que escribe el libro, que es Lucas, habla acerca de lo que Jesús sigue haciendo por mano de los apóstoles con el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 3:1 en adelante: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Recordemos entonces de que Pedro y Juan, tan distintos en sus personalidades, pero se complementaban, y ellos tenían el hábito de ir a la hora de la oración. Es importante entonces que nosotros tengamos un hábito para orar. Recordemos que orar es hablar con Dios. Y dice, había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en él. Este era un hombre que, según nos cuenta el capítulo más adelante, tenía más de 40 años y no podía andar. Era cojo desde su nacimiento. Lo que él sabía del templo era pedir limosna. Nunca había entrado al templo porque, según la interpretación de ese tiempo, no podían entrar los que tenían tal condición como estaba él. Dice, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijeron, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Todo lo que se va a dar a continuación se da en un ambiente de oración. La oración tiene que ser en un hábito, pero no es un rito religioso. Pedro y Juan estaban con una disposición interior de ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Había un hombre aquí con una gran necesidad, y le piden limosna a Pedro y a Juan. Entonces, este hombre esperaba recibir algo. Sabemos nosotros de que el plan de Pedro y Juan era entrar a orar al templo. El plan de este hombre era que le dieran limosna, era pedir limosna, pero Dios tenía otro plan inesperado y todavía más importante. Él esperaba recibir algo. La esperanza es algo muy importante en cuanto a la fe. Dice Hebreos 11 que la fe es la convicción de lo que se espera. Tenemos que esperar algo. Sigue diciendo nuestra narración, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y así, tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Aquí entonces Pedro y Juan no tenían dinero, pero tenían algo mucho más importante que el dinero, que era el poder del nombre de Jesús y la guianza del Espíritu Santo. Ellos habían entrado muchas veces a la misma puerta y no habían tenido la guianza de dejar que Dios hiciera el milagro.
Jesús posiblemente había entrado a esa puerta como judío, pero era el tiempo de Dios para hacer un milagro. Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Dios tiene un plan para todo. Y ellos tenían algo más importante que el dinero, que es el nombre de Jesús. El Señor Jesús, antes de irse, les dice a los discípulos en el libro de Mateo 28, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y otro versículo que nos habla Pablo en Filipenses 2:9 dice que Dios le dio al Señor Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, aquí se mueven entonces, en primer lugar, la oración. En segundo lugar, estar ellos abiertos a lo que el Señor tenía en sus planes. Y Dios Espíritu Santo está moviendo aquí sus dones, el don de milagros y el don de fe, porque Él está actuando, Pedro está actuando, levantándole la mano al hombre. Tendríamos que ir a ver 1 Corintios 12 para ver estos dones. Hizo entonces este hombre lo que nunca había hecho. En primer lugar, dice Lucas, recordemos que Lucas era médico, dice Lucas que este hombre cobró fuerzas en sus pies y sus tobillos y se puso de pie, y además de ponerse en pie, caminó. No sé si estaba descalzo con sandalias, pero caminó, saltó y lo más importante, alabó a Dios. Y todos le reconocieron. Recordemos que estaban todavía en la puerta del templo, la puerta llamada La Hermosa, que no fue lo hermoso del templo, no fue ni siquiera los méritos de Pedro y Juan, sino que vamos a ver que fue lo que les salvó, que ya sabemos que es el nombre de Jesús. Dice que todo el público se abarrotó ahí alrededor de Pedro y Juan y el hombre que estaba en medio de ellos. Y dice que Pedro aprovecha esta oportunidad para darles el segundo sermón registrado en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2, nos había dicho que muchas señales y milagros eran hechas por mano de los apóstoles. Este es solamente uno de los ejemplos que nos dice Hechos 3. Entonces Pedro dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? No es entonces el poder humano, no son los méritos humanos, sino que es solamente el nombre de Jesús, solamente es el poder del nombre de Jesús. Y sigue diciendo nuestra narración: por la fe en su nombre, que es el nombre de Jesús, Él lo ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de Él ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Por tanto, aquí está el propósito del milagro. Dios siempre tiene un propósito y un plan para todo. Arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es tornarse hacia Dios, y convertirse es dejar que Dios nos cambie. Dice 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, el resultado de este milagro, de esto que hubo aquí, fue la conversión de muchas personas, de muchas almas, como dice Hechos 4. Aproximadamente eran unos 5,000 varones los que se agregan. Y el Señor, habíamos dicho que no actúa por lo hermoso del edificio. La puerta se llamaba La Hermosa. No actúa también por oro o plata. La iglesia del principio no tenía oro y plata, pero tenía el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre. Solo con
Eso, el Señor hace los milagros con la fe en su nombre y con un propósito específico. Y Dios tiene un tiempo y un plan para cada cosa. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que esta reflexión sea de edificación para tu vida. Te invito a escucharlo otra vez, a compartirlo, a darnos un like, a escuchar los anteriores y te invito a suscribirte si no lo has hecho, haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.